Padre Santo, Señor Jesús, te damos gracias, oh Dios nuestro, por la unción de tu Espíritu Santo, por la presencia tuya en medio de nosotros. Solamente, oh Dios, por tu Espíritu Santo podemos llamarte Señor. Solamente por la presencia de Él en nuestras vidas podemos anhelar y desear ser mejores y vivir para la alabanza de tu gloria. Queremos, Padre, como ministerios, queremos como personas individuales que servimos en algún área en este cuerpo tuyo, Santo, queremos bendecirte y te rogamos, oh Dios, Espíritu Santo, toma en este momento estas palabras, ponlas en mi boca, tú háblanos conforme a la necesidad que hay en nuestros corazones, que cada uno recibamos lo que necesitamos. Por Jesucristo, amén. Toma asiento, mi hermano. Una cosa sí tenemos que reconocer. Nos encontramos en la era del Espíritu Santo. Nunca vamos a tener éxito. Nunca vamos a tener éxito en nuestra vida personal ni en el ministerio si no reconocemos la presencia del Espíritu Santo y su obra en nuestras vidas. Vuelvo a repetir, muchas veces cuando damos el título o la primera frase es la dirección a donde Dios quiere llevarnos. Es ver el punto, el objetivo, el blanco hacia donde Dios nos quiere llevar. Nos encontramos en la era del Espíritu Santo y nunca vamos a tener éxito en nuestra vida personal ni en el ministerio que estemos desarrollando si no reconocemos su presencia y su obra en nuestras vidas. Yo te puedo preguntar, ¿quieres tener éxito en tu vida personal? ¿Quieres tener éxito en el ministerio? Y la palabra ministerio quiere decir en el servicio que Dios nos ha llamado a hacer en su cuerpo. Porque una cosa no debemos de perder de vista. La iglesia es un cuerpo. Y es el cuerpo del Espíritu Santo. Es el cuerpo de Jesús. Es el cuerpo de Dios aquí en la tierra. Por eso Dios estableció a Cristo como cabeza del cuerpo. Somos el cuerpo de Jesús. Y Jesús es Dios. Es la forma visible, la forma tangible en la que Dios se mueve en este mundo. Se mueve a través de su cuerpo y ese cuerpo somos nosotros, los creyentes en Cristo Jesús. Y les digo que estamos en la era del Espíritu Santo y vamos a hacer un poquito de historia bíblica.
En el Antiguo Testamento, en nuestras Biblias, Antiguo y Nuevo Testamento, encontramos a Dios el Padre manifestándose en un primer plano. Cuando decimos primer plano, quiere decir que puede haber un segundo, un tercero, un cuarto o un quinto. Encontramos a Dios Padre manifestándose en primer plano en el Antiguo Testamento. Vemos que el Padre usó y obró a través del Espíritu Santo a profetas, a reyes, a sacerdotes en el pueblo de Israel para cumplir sus propósitos o su propósito. Entonces vemos cómo el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era manifestado por el Padre, que era quien ocupaba el primer lugar, el primer plano. Pero el Padre estaba trabajando con el Espíritu Santo a través de los reyes, de los sacerdotes y de sus profetas. Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no estaba en las personas como está el día de hoy, que es la era del Espíritu. Solamente el Espíritu Santo iba y habitaba y estaba muchas veces temporalmente en la vida de los reyes, de los profetas o de los sacerdotes. Dios llegaba o Dios se podía quitar o permanecía. Era una cosa arbitraria. Pero Dios trabajaba en el Antiguo Testamento, el Padre en el Antiguo Testamento. Vemos que el propósito del Padre en el Antiguo Testamento fue utilizar a los profetas para anunciar la venida del Mesías. Y todos los profetas profetizaron ungidos por el Espíritu. De tal manera que las profecías antiguo testamentarias fueron influidas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba revelando la venida del Hijo de Dios, el Salvador, el Redentor del mundo. Y encontramos más de 300 veces que el Espíritu Santo habló a través de sacerdotes y de reyes. Y decimos reyes porque, por ejemplo, David era rey y profeta. Era un rey y profeta. Entonces, proféticamente, él declaró muchos salmos que nosotros encontramos los salmos de David. Son salmos proféticos que revelan al Mesías. Vemos entonces que el Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento se convirtió en el centro de la figura de la que el Padre estaba hablando. Pero ¿quién era el que hablaba? El Padre a través de su Espíritu. Pero era la imagen del Padre. Antiguo Testamento, el Padre, el Creador, el Sustentador. Entonces llegó el momento en que vino el cumplimiento de aquellas profecías y llegamos a lo que es el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos ahora a Jesucristo, que se convierte en la figura que ocupa el primer plano. Ya no es el Padre. Ahora el Padre, profetizando y guiando, levanta al Hijo y lo proyecta en primer plano para que todo el mundo y la humanidad conocieran a aquel que el Padre había revelado a través de sus profetas. Y la cosa muy importante es que al Padre, dentro de todo su poder, de toda su gloria, nadie le vio jamás, ni nadie le ha visto al Padre. Nadie ha visto al Padre. Pero una cosa hizo Jesús: vino a revelarnos y a mostrarnos al Padre. Y eso gracias a que el Espíritu Santo estaba trabajando en la persona de Cristo. Por eso es que el Espíritu Santo viene
en la persona de Cristo a mostrar el poder, la gloria del Padre, pero Cristo revela el amor, la misericordia, su poder, la unción que había en Él estaba manifestando la gloria del Padre en Cristo. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Porque Felipe le preguntaba y le decía: nada más muéstranos al Padre y nos basta. Nada más queremos conocer al Padre. Ya sabemos que tú eres el Hijo, pero nada más muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor Jesucristo le lanza aquella expresión tan poderosa: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo, uno somos. Y ahí comienza el mismo Espíritu Santo y el mismo Señor Jesucristo y el Padre revelándose, mostrándose como un Dios único, verdadero, en tres personas. El mismo Dios, Padre, es tanto el Hijo es tanto el Padre. Y luego viene la era del Espíritu Santo. Cuando Cristo, estando aquí en la tierra, sube a la cruz, y antes de subir a la cruz les dice a sus discípulos: es menester que yo me vaya, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya vendrá con vosotros el Consolador, el Espíritu Santo de verdad, y Él os revelará todas las cosas que os he hablado. Quiere decir que el Hijo nos estaba revelando al Padre, y el Espíritu tenía la comisión de venir a revelarnos al Hijo. Hoy que estamos en esta era, el Espíritu Santo es el que nos habla del Hijo. Todo lo que leemos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, todos los evangelios hablan del Hijo, sus milagros, sus señales, sus prodigios, todo lo que Él hizo para la gloria de Dios, para bendición de la humanidad. Esas palabras que Él dijo: yo he venido para que tengan vida, pero para que la tengan en abundancia, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y Él os enseñará todas las cosas que os he hablado. Quiere decir que había cosas que no entendían, que no comprendían. Es más, los mismos discípulos, estando con Jesús, no conocían totalmente a Jesús, hasta que vino el Espíritu Santo y les reveló todas las cosas que Él había dicho. Entonces les fue cayendo el 20, y entonces glorificaron a Dios y dijeron: oh, qué bendita y gloriosa relación nos diste al conocer a tu Hijo Jesucristo, porque tu Hijo Jesucristo nos reveló a ti, oh Padre eterno, y tú, Padre eterno, nos has dado ahora tu Espíritu Santo, y ahora nos permite conocer totalmente a nuestro Dios, íntegra y totalmente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, si nosotros nos damos cuenta que en Juan capítulo 1, 33 y 34 dice unas palabras de Juan el Bautista. Dice: yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ahí ya empezamos a abrir como una puerta, que el Padre mandó a Juan el Bautista a predicar y a anunciar al Hijo. Pero Juan el Bautista no le conocía al Hijo hasta que no vino el Hijo al Jordán. Y al venir el Hijo al Jordán y al bautizarse con el bautismo en agua que estaba Juan el Bautista practicando, dice que cuando él le vio, el Espíritu Santo que estaba en Juan, fíjate, que vean el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento,
el Espíritu Santo le permitió ver a Juan el Bautista, a Jesús. Dijo: he aquí el que viene, del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. Y entonces dice que cuando Jesucristo descendió al agua, hubo una circunstancia espiritual gloriosa. Jesucristo había vivido 30 años desde que había nacido de la Virgen María, siendo un carpintero, como tú y como yo. Un hombre 100%, pero a la vez 100% Dios. Porque era el Hijo engendrado de Dios, pero no había recurrido ni a su poder ni a su autoridad como hijo. Porque la Biblia nos enseña y nos dijo que el Hijo se despojó a sí mismo de su posición de hijo, de su gloria de ser hijo, de ser Dios. Se despojó y se encerró en este cuerpo. Y entonces Él vino para poder pagar el precio de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Pero hubiera sido ilegal que Él viniera en la persona del Hijo como Dios a morir en la cruz. Tenía que morir como hombre 100% para que fuera legal y pagara en su cuerpo los dolores, los sufrimientos, la culpa, el tormento que todos nosotros debíamos haber pagado en la cruz del Calvario. Entonces, en ese momento, Jesús se humilló a sí mismo. Yo he pensado que cuando Él descendió en el agua y se profundizó en aquellas aguas que después el apóstol Pablo anuncia ahí en la epístola a los Romanos, y dice: que no sabéis que cuando fuimos bautizados en su muerte. Quiere decir que el bautismo significaba precisamente la muerte, la sepultura, para resurrección de una nueva vida de nosotros los pecadores. Ahora la pregunta es: ¿Jesucristo había pecado? No. Jesucristo era santo y era perfecto. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué hizo? Si era la muerte, el bautismo. Lo que hizo el Señor Jesucristo fue declarar legalmente su renuncia a ser el Hijo de Dios. En ese momento estaba muriendo, renunciando a su derecho, renunciando a todo lo que le correspondía, y se estaba bajando a las aguas, de tal manera que cuando Él se levantó como hombre 100% para cumplir el propósito para el cual Dios lo había enviado. Pero tuvo que haber una rendición. Tuvo que haber una rendición de su naturaleza. No podía dejar de ser Dios, pero estoy hablando de una naturaleza en cuestión voluntaria, mental, emocional, de voluntad. Él renunciaba y se levantaba. Cuando Él se levanta del agua, se abrieron los cielos. Este es mi Hijo amado. Dios lo reconocía, aunque Él estaba rindiéndole todo. Y en ese momento vino el Espíritu Santo en forma de paloma. No era una paloma. El Espíritu Santo no es una paloma. Vino en forma de paloma para que pudiera verla Juan el Bautista. Y cuando Él lo vio descender, dijo: ahora viene la confirmación de este es el Hijo de Dios. Y cuando vino el Espíritu Santo sobre de Él, vino precisamente la unción del Espíritu sobre la persona de Jesús, la persona humana. A partir de ese momento, Él es llevado por el Espíritu ya al desierto, para ser tentado, para ser probado en la persona, pero fortalecido por el Espíritu, para mostrarnos a cada uno de nosotros que es posible vencer toda tentación en el poder del Espíritu Santo. Muévanse, manténganse. Entonces, tenemos la primera enseñanza. Estamos entrando a la era del Espíritu Santo. El Espíritu Santo solamente venía sobre reyes, sacerdotes
y profetas. Ahí estaba la unción en Jesucristo, como lo que era el rey, como el sacerdote eterno y como el profeta del Altísimo. En Jesucristo se reúnen los tres ministerios. Entonces ahí estaba Él, pero una enseñanza hay para nosotros. No puede haber unción, no puede haber la presencia del Espíritu Santo en la vida de nosotros los seres humanos, a menos que haya una completa rendición. Una rendición de nuestro yo, de nuestra personalidad, de lo que somos. No que renunciemos a la identidad que Dios nos ha dado, no, sino renunciar a todos aquellos intereses personales que impidan que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Por eso es que es necesario que hoy entendamos que el ministerio, el servicio que Dios ha puesto en nuestras vidas, no lo podremos hacer ni llevar a cabo con éxito en nuestra vida personal, familiar o de trabajo o de la iglesia. No lo podemos desarrollar sin el poder del Espíritu Santo actuando en nuestras vidas. Por eso es que nosotros el día de hoy nos damos cuenta que si estamos en la dimensión del Espíritu Santo ahora, ya ¿quién está ocupando el primer lugar después de que Cristo asciende a la cruz? Ya lo vemos con toda la unción, hizo milagres, señales, prodigios, sanó ciegos, levantó cojos, echó fuera demonios, levantó muertos, curó enfermedades incurables. Todo lo hizo para la gloria de Dios y para mostrarnos lo que era y lo que Él tenía para nosotros. Por eso dijo, cuando recibiréis poder, después de que resucitó y antes de ascender al cielo, dijo, recibiréis poder para que cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Los discípulos fueron a Jerusalén y estuvieron ahí. Y vino el día del Pentecostés. El Pentecostés no estamos a mucho tiempo de estarlo festejando. Ahorita comienza la Semana Santa. Fue la semana de pasión, fue la semana de su muerte. 40 días después venía la ascensión. Venía cuando Él dijo las palabras. Y después les dijo 40 días y después, 10 días después, se cumplían los 50. Porque fueron después de los 40 que estuvo resucitado entre nosotros. 10 días después se lo citó en Jerusalén y al día 50 vino el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo desde entonces está presente en este mundo, ocupando ¿el qué? El primer plano. Está el Padre y está el Hijo, pero es el Espíritu Santo, por voluntad del Padre y del Hijo, que Él ocupe el primer lugar en nuestras vidas y en el ministerio que Dios está ejerciendo en nuestras vidas y en este mundo el día de hoy. ¿Quién es entonces el que está ejerciendo el ministerio el día de hoy? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. De tal manera que nosotros podemos entender que tenemos una profunda necesidad de la unción. ¿Qué es la unción? Acuérdense que la unción es la presencia de Dios Espíritu Santo en la vida de una persona. Estudiamos, bendito Dios, como decía, vuelvo a repetir, la profeta Daniela. Es una realidad. Si no empezamos a reconocer, ¿por qué no se han levantado más profetas? Ustedes tienen como 3 meses oyéndome. Dios tiene profetas y profetas, hombres y mujeres aquí, pero no han querido ocupar su lugar. Hay maestros poderosos en la palabra, hay evangelistas que no han querido ocupar su lugar. Hay pastores, maestros, no precisamente porque vayan a abrir una iglesia aparte, pero Dios los puede llamar a abrirla cuando quieran. Dios los va a llamar. Pueden ir y abrir nueva obra y abrir una colonia y comenzar la obra, hacerlo. Todo en el correcto de Dios.
Además, procura que tú sepas que tienes el llamado de Dios. Por si no te estás metiendo a un lugar que Dios no te llamó. Alguien dice que es que los pastores tienen celos. Yo no. Yo no tengo celos de nadie. Al contrario, ojalá se levantaran muchos y hubiera muchas iglesias poderosas, gloriosas. Pero una cosa sí entendí. Cuando la Biblia dice, y yo no los llamé, hablando de esos pastores, y ningún bien le hicieron a mi pueblo. Y yo no les llamé, y ningún bien le hicieron a mi pueblo. Quiere decir que le hicieron un mal, llamándose pastores con un llamamiento que Dios no les dio. La obra no crece, Dios no trabaja, no fluye, no hay más que un interés personal. ¿Como quiénes? Ya vimos una primera conferencia poderosa. Tenemos que no olvidarnos de eso. El servicio tiene que estar con el amor, buscando el propósito y la gloria de Dios. Entonces hay los fariseos que nada más buscan su gloria, los intereses personales. Que los nombren, que tengan una imagen y que vivan tal vez de las ofrendas de la gente. Eso es lo real, eso es lo que Dios ha determinado. Pero si Dios te llamó, te pertenecen. Si Dios no te llamó, empiezan a ver lo que sale. Entonces llega un momento dado en que nosotros estamos viendo cómo el ministerio se está desarrollando a través de la unción del Espíritu Santo. Y Él está llamando a pastores, maestros, evangelistas, para que cumplan la obra del ministerio, que es la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, ¿qué necesitamos nosotros para cumplir el propósito de Dios? Servir por agradecimiento, como dijo la pastora. Y no lo dijo la pastora, lo dijo el Señor. Que recibiendo un reino inconmovible sirvamos a Dios agradecidos. Sirviéndole. Entonces, el agradecimiento se muestra sirviéndoles con amor, con temblor, delante del Dios eterno. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que necesitamos esa unción, y la unción viene a nuestras vidas y se llama Espíritu Santo. Cuando viene la unción es necesario repetirlo, para que tú recuerdes, tú que eres maestro, que estás en un líder en una casa de bendición, y alguien dice, bueno, es que el líder de la casa de bendición tiene que aprender. Aunque no seas el líder de la casa de bendición, tú tienes que aprenderlo, porque estás dando testimonio en la calle, con la gente, con aquel que le estás dando el discipulado. A veces pensamos que solamente el líder tiene que estar discipulando. No. Todos los de la casa de bendición que ya hayan creído, que ya hayan tomado su ola, ya están autorizados y tienen la responsabilidad de tomar un alumno. Si no lo estás haciendo, ¿por qué? ¿Por qué no lo estás haciendo? Es que ¿yo qué? Es que yo no sé, yo no puedo. ¿Quién es el que hace la obra? ¿Quién es el que habla? Cuando tú dispones tu cuerpo para servir, para su gloria, Dios va a fluir en ti para su gloria. ¿Y por qué te lo digo? Porque si eres un hijo de Dios, la Biblia dice que cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Señor, nuestro Dios y Salvador, el Espíritu Santo, Cristo trajo al Espíritu Santo y lo puso dentro de nosotros como un sello, como una garantía de que somos hijos de Dios. Pastor, eso ya no lo ha predicado. Sí, claro. Pero necesitas recordar, saber o refrescarte. Eso es lo que tiene el retiro. Refrescarnos, animarnos, traer un agua nueva a nuestro odre que se está secando. Esa agua es precisamente el Espíritu, ese vino nuevo que estamos recibiendo. Cuando recibimos a Jesucristo, recibimos al Espíritu Santo y fuimos bautizados, sumergidos completamente en el Espíritu. Ya estamos llenos porque Dios no se da por medida.
Pero alguna gente piensa que una vez que ya recibieron a Cristo, que ya recibieron el bautismo del Espíritu Santo, ya es suficiente. Y eso es cierto, ya es suficiente. Pero el que está en el ministerio, está dando, está fluyendo. Por tanto, si está fluyendo, necesita estar recibiendo. Ustedes me han escuchado muchas veces esos ejemplos y testimonios, que en Palestina hay una situación geográfica muy importante. En el norte se encuentra el monte Hermón, un monte muy alto que siempre tiene nieve, unas nieves. Cuando da el sol, todo el calor, las temporadas de calor, aquellas nieves se derriten, pero nunca pierde totalmente la nieve. Y vienen cayendo esas aguas del monte y forman un río que se llama el río Jordán, que vienen de aguas de las nieves, limpiecitas, como la del pico de Orizaba, el agua de Tehuacán y Garcicrespo. Vienen de ese pico de Orizaba que bajan hacia Tehuacán. Y allí captaron los manantiales. Y vienen de esa agua pura que no necesitan nada más tomártela, y está más pura que el agua pura que te venden aquí. Entonces lo importante es la realidad. Entonces el agua pura viene, limpia y forma el río Jordán. Ese río viene regando toda la tierra de Palestina hasta formar un gran mar que se llama el mar de Galilea. Y ahí está recibiendo este mar aguas vivas. Y hay vida en ese mar de Galilea, donde Jesús pescó, Pedro y todo con ellos, ahí estuvo. Entonces en ese mar de Galilea, que también llaman mar de Nazaret, ¿no? de Genezaret o de Nazaret. Entonces vemos que ahí ese mar, o lago de Galilea, o mar de Galilea, continúa y sigue en otro cauce que se llama el río Jordán, pero ya al sur del mar de Galilea. Y sigue llevando, porque está recibiendo agua y está fluyendo agua. Y va caminando, y va descendiendo, llevando vida, hasta que llega a un lugar que se llama el Mar Muerto. Y ahí este mar, llamado Muerto, recibe el agua de vida, pero no la advierte a nadie, no la da a nadie. Y aquella agua llega, se estanca. Ya sabemos ahorita la cuestión física, por las sales minerales que contiene y todo, ya no es capacitada de dar vida. O sea, yo puedo decir que aquella agua se saturó de algo que no produce vida. De tal manera que ese mar muerto, ya sabemos proféticamente, tuvimos una preciosa enseñanza, predicación que Dios nos dio, que del trono de Dios sale un río que va hacia el oriente y desciende hacia el sur, y que va a ir dando vida y vida, y un día está profetizado que ese mar muerto va a volver a tener vida por el poder del Espíritu Santo. Entonces nos damos cuenta que ese fluir del Espíritu, si tú estás recibiendo, sí, fui bautizado cuando recibí al Espíritu Santo, pero en la medida que tú estás fluyendo y estás entregando, ¿qué necesitas? Si el monte Hermón deja de darle agua al río Jordán, va a llegar un tiempo que se va a secar. Necesitamos mantener la comunión diaria con el Espíritu Santo, con nuestro Dios. No tengas temor de decir, es que si el Espíritu que hago con el Padre, tu oración hazla en el Padre, el Padre no le molesta. Y si haces al Hijo, tampoco. Y si dices Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a decir, glorifica al Hijo, pide lo que quieras, pero pídele en el nombre del Hijo. Porque el Espíritu Santo está aquí para glorificar al Hijo, revelarnos al Hijo y enseñarnos que todos los milagros y todo lo que podamos hacer, todo lo que necesitamos viene del Hijo, pero por el Espíritu Santo. Tú necesitas al Espíritu Santo que nos lleva al Hijo, quien nos lleva a recibir todas las cosas que el Hijo tiene. Por eso una iglesia que glorifica a Jesucristo es una iglesia dirigida por el Espíritu
El poder del Espíritu Santo que recibimos es el mismo poder que reposó en Jesús. Quiero que entiendan. El poder del Espíritu Santo que recibimos es el mismo poder que actuó y que operó en la vida de Jesús. Por eso es que cuando Jesús asciende al cielo y Él promete que se fueran a Jerusalén, les dice: váyanse a Jerusalén, porque ahí les voy a enviar al Consolador, al Espíritu. Entonces vemos que Jesucristo asciende al cielo y le dice: Padre, tú prometiste, porque era la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Jesucristo nos la estaba anunciando. Entonces Jesucristo estaba anunciando y decimos la promesa de Jesucristo. Claro, Él quedó en enviarla, pero era la promesa del Padre. Entonces Él se ascendió al cielo y le dijo: Padre, es tiempo ya de enviar al Espíritu a la tierra. Pero ya no, nada más viniendo sobre mí, sino para cumplir la profecía de Ezequiel, que decía que el Espíritu Santo vendría a morar en el corazón de las personas y que cambiaría el corazón de piedra en un corazón de carne. Entonces, vemos que el Espíritu Santo vino, y vean la palabra, para empoderar al cuerpo de Cristo, para que cumplamos la obra del ministerio para el cual fuimos llamados. Empoderar quiere decir llenar de poder, darte autoridad para que puedas llevar y desempeñar el ministerio que Dios nos dejó. Ahora yo te puedo hacer una pregunta. ¿Cuál fue el ministerio que Cristo nos dejó? El de servicio, sí. Hacer discípulos, muy bien. ¿Qué hizo Jesucristo? Hizo discípulos, sirvió, ¿qué más? Sanó, liberó, ¿qué más? Milagros, señales, prodigios. Ustedes mismos están respondiendo. Cristo se fue, pero nos dejó a nosotros que continuáramos su ministerio. Somos el cuerpo de Cristo. Estamos haciendo ¿el qué? El ministerio de Cristo. Él es nuestra cabeza. Es Cristo hoy obrando en nosotros. Porque somos su cuerpo. Somos su iglesia. Es Él obrando a través de nosotros en el poder de su Espíritu Santo. Entonces, necesitamos recordar que todo es posible para nosotros. No hay nada imposible para aquel que es un hijo o una hija de Dios. Nosotros no estamos sirviendo, pretendiendo ser hijos sin serlo. Qué fuerte estuvo la enseñanza de la pastora. Algunos no se alcanzaron a ver, no sé si venían recién comidos. Pero lo importante es que era tan importante que entendiéramos que el fariseísmo, la religiosidad que nos hace servir para nuestra gloria, pero los otros, los que se han mezclado entre la iglesia, porque nada más quieren las bendiciones del reino, pero no quieren pagar el precio del reino. Por eso cuando viene la profeta Daniela y habla, momento, aquí hay que limpiarnos, quitarnos, pagar el precio para recibir la unción del Espíritu Santo y poder manejar y obrar con poder y con autoridad. Pero tenemos que ser limpiados, porque sin santidad
nadie verá al Señor. ¿Necesitábamos una enjabonada? No, nada más hasta lejía y ácido muriático. Yo creo que fue ácido muriático lo que tiró la profeta, porque yo estaba llorando, diciéndole: Dios, perdóname, porque a veces estamos tan escondidos en nuestras intenciones, en nuestros motivos, y no nos damos cuenta que a veces somos capaces, como aquel Amalek, no sé cómo se llamaba, Abimelech, mandó matar a sus hermanos para ocupar el reino. Pero Dios le dio su justa retribución a su tiempo. Nosotros tenemos que buscar cada día la unción del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, porque necesitamos el poder de Dios, que solamente viene cuando nosotros le demos lugar a ese encuentro con el Espíritu Santo, si nosotros bajamos a las aguas del Jordán. Pero les decía esto en razón del bautismo, de la llenura. Cuando nosotros recibimos a Cristo, somos llenos, y mientras estemos sirviendo, estamos fluyendo, estamos vaciándonos, y tenemos que estar llenándonos constantemente. Eso se llama la llenura del Espíritu Santo. Ahora, hay momentos en los que Dios viene sobre nosotros para empoderarnos, para hacer una obra específica. Una obra específica. Y yo quiero decirles a todos ustedes, si tú estás aquí en esta tarde, es porque algún ministerio estás haciendo. Estás en Igle Kids, estás en servidores, estás en cafetería. Tú dices que para cafetería se necesita la unción del Espíritu Santo. Es un servicio. Es un servicio donde la gente que entre ahí va a recibir la atención de una persona que se dice hijo de Dios. Podremos andar, como decíamos en la predicación del martes, en nuestro jueves, pero tenemos que ser benignos y misericordiosos, revelando la presencia y el poder de Dios. Entonces, la persona que está en la cafetería, la persona que está limpiando, necesita la unción para poder trabajar y tener la actitud correcta. Si aquel siervo de Dios, aquel pastor que pidió la pizza, que vimos en el mensaje del martes, no lo conocían, no sabían quién era, estaba por teléfono, ¿qué le costaba? Decir: usted es una mentecata, ¿cómo que si no me va a recibir mi teléfono, que no me va a atender ahorita? Me atiende ahorita, si no la reporto. Él sabía que Dios lo veía, y no nada más Dios lo veía, Dios está en él, oyendo y queriendo fluir para bendecir aún a los que nos hacen mal, los que hablan mal de nosotros. Entonces él dijo: usted es una brillante secretaria, una recepcionista brillante, qué bueno, ustedes hacen las mejores pizzas. Y le empezó ahí a decir, y dice: me acopié de valor, me acopié de mucha imaginación para poderla chulear y decirle muchas cosas buenas, porque quería yo bendecirla. Y al final, ¿se acuerdan lo que le dio? Alitas con pollo, le dio refresco y le dio hasta un pase para una nueva pizza. Entonces, cuando nosotros hacemos, a veces los que no vinieron el martes, pues no escucharon el mensaje. Lo importante es esto, que el Espíritu Santo está en ti, está en mí, y Él quiere fluir para bendecir a las gentes. Y aparentemente sentimos que en el ministerio, si no es predicar, si no es de estar de líder, olvídate. Ese es el fariseísmo, el que busca la posición, el título y el nombramiento. Si no soy el jefe de la casa de bendición, no, pero estás para atender y servir a ese jefe. Y ese jefe no puede enseñar el hola, los primeros pasos en la vida cristiana a ese nuevo convertido que está llegando a tu casa de bendición, que aquí cada domingo les enviamos. Y cada uno de ustedes, miembros de la casa de bendición, es responsable, además de sus líderes de casa.
Tienen que atender a esa persona. Y si no, como decía hace rato, no sé si Daniel o la pastora, cuando vemos la necesidad y pasamos así como que tenemos que hablarle a esta persona, tenemos que atender al del camión, tenemos que hacer, fuera Daniela, dale, que la dijo la profeta. Entonces, nosotros estamos ignorando la voz de ¿quién? ¿La voz de quién? ¿En qué persona de Dios? Estás ignorando al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo lo ignoras y Él te está diciendo, tú no has hecho nada en tu casa de bendición, más que asistir y recibir. Dame. Y nosotros en esta iglesia no somos nada más demandantes, sino ofertantes. No nada más demandamos, dame, sino aprendimos a dar. Porque cuando tú das, recibes. El río da, recibe, da, recibe, da, recibe. Entonces tú tienes que estar en tu casa de bendición fluyendo. No pongas ya más pretextos, porque si estás ignorando la voz del Espíritu Santo, el Espíritu Santo dice la palabra que el Espíritu Santo se entristece. ¿Sabes lo que es contristar? Dice la Biblia, no entristezcáis al Espíritu Santo que está en vosotros. ¿Eres un hijo? Entonces el Espíritu Santo está en ti. Has estado escuchando la voz del Espíritu Santo, pero tú no has querido hacer nada en tu casa de bendición. ¿Por qué no te ofrece decir, denme una persona a la que yo vaya a visitar, a la que pagues el precio de ir a visitar a su casa? O si no la dejan ir a visitar a su casa, porque a veces hay personas que no quieren que vayan a su casa a hablarles del evangelio, pero dices, te puedo ver en el parque o te puedo invitar a mi casa, mira, ven, yo te voy a dar. Porque un hombre a un hombre y una mujer a una mujer, para evitar las tentaciones del diablo y las habladurías de la gente. Pero eso es una norma, una regla. No podemos discipular a una mujer a un hombre a una mujer. Entonces tenemos que fluir en esa unción del Espíritu Santo para atender. Pero no tienes pretexto para decir que no. Dios te está llamando, pero si no oyes la voz del Espíritu, no es que no la oigas, la oyes, pero no le quieres hacer caso. Entonces el Espíritu Santo se entristece. Y cuando el Espíritu Santo se entristece, le duele. Es Dios, tú entristeciendo al Espíritu. ¿Y qué dijo la profeta? Que si nosotros dejamos de oír al Espíritu Santo, lo entristecemos, empieza un ¿qué? Un endurecimiento de nuestro corazón. Se empieza a endurecer. Cuando estamos ignorándola, oye, el riesgo que tienes. Yo no estoy dando jabón, te estoy dando un aviso a tiempo. Si el Espíritu Santo te ha estado hablando y tú no estás oyendo y poniendo en práctica, porque dijo, la fe es acción. Es que yo tengo fe de que Dios va a obrar un milagro, pues empieza a caminar para que veas los milagros. Tenemos que tener mínimo un alumno, mínimo 1, 2. Alguien puede tener 3, pero hay líderes que tienen 8. No pueden más. Yo no puedo estar discipulando a 8. Estamos corriendo, preparando los temas y todo, y aún me toca predicar mañana. No podemos estar distrayéndonos en ciertas cosas. Por eso Dios nos levantó a todos con una responsabilidad. Yo tengo la misma responsabilidad que ustedes y el mismo temor delante de Dios. Por eso es que cuando estamos hablando que el corazón se endurece, y si sigues escuchando la voz de Dios y no haces caso, el Espíritu Santo se calla. Y cuando el Espíritu Santo se calla, quiere decir que Dios ya te dejó de hablar. No quiero estar en tu lugar, pero no hay cosa más triste que el Espíritu Santo te deje de hablar, porque vas a sentirte como Saúl. Saúl el rey era ungido de Dios para ser rey. Pero cuando dejó de oír la voz del Dios, cuando dejó de hacerle caso y empezó a hacer su voluntad,
Dios permitió que un espíritu malo la atormentara. Ya no le hablaba a Dios. Ahora tenía que venir el ungido, David, a tocar alabanzas. Y cuando David tocaba, el espíritu malo se iba. Saúl entraba en paz, porque no hay nada más terrible, que Dios te deje de hablar. Es como si no estuviera presente ya en tu vida. Por eso necesitamos humillarnos y estar atentos. Necesitamos la unción para poder tener éxito en nuestro ministerio. Y retomo tu vida personal. ¿Quieres que te vaya bien en tu hogar? Dios te habla de qué cosas tienes que hacer. Dios, ¿quieres que en tu vida personal, ya no digas tu esposa, tus hijos, en tu vida personal, qué tienes que hacer? Oír a Dios. Y para oír necesitas ir a la palabra, leerla. Necesitas hablar con Él, decirle lo que tienes, lo que piensas, orar. Necesitas cuidar tu cuerpo físico, tu salud, cuida lo que comes. Ya es necesario, y créeme que va a venir una enjabonada fuerte, pero necesitamos corregir. Unos no comen y otros comen en exceso. Y hay los terceros, los que no comen en exceso, pero de todos modos se engordan. ¿Qué necesitan? Salud, un milagro de sanidad en su cuerpo. Metabolismo, que si la tiroides, que si no sé. Necesitan un milagro. Pero no quiere decir que esté bien lo que está pasando. ¿Y qué necesitamos? Interceder unos por otros, apoyarnos unos por otros, bendecirnos unos a otros. En nuestra vida personal es necesaria la presencia del Espíritu Santo que está obrando en nuestra mente, diciéndonos: haz lo correcto. En nuestro hogar, trata a tu esposa, trata a tu esposo, trata a tus hijos, los hijos con los padres, cada quien en aquella relación. En el trabajo, ¿cómo tratas a tus empleados? Qué triste me dio el otro día oír que un hombre que tiene un negocio trata puras maldiciones y palabras groseras a sus empleados, que porque solamente así entienden los empleados. Y lo veo aquí levantando manos. ¿Qué bendición puede tener en su trabajo? ¿O no será un estorbo cuando un día aquella persona que trabaja por otro lugar le abren de Cristo, venga y lo ve aquí? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Para la gloria de Dios? Entonces créanme que tenemos la más grande bendición en nuestras vidas, la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Pero una cosa yo sé: Dios puso los retiros de provisión, porque nadie puede dar. ¿Te has venido vaciando? ¿Qué necesitas entonces? Llenura. Comenzamos. Tienes que desearlo. Tienes que pedirlo. El Espíritu Santo no nada más está en ti y quiere llenarte, sino está aquí y quiere llenar tu vida hoy y sacarte de aquí empoderado, contento, gozoso, sabiendo que el diablo está derrotado. Que espera beber de ti. Estoy aquí, Amén. desesperado por ti, con un corazón sediento.
que espera beber de ti. Cuando tu gloria descienda a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llénanos de ti, Espíritu Santo, vuélvenos en ti, derrama tu gloria. Esperamos por ti. Ven, ven. Llámalo, llámalo. Anhélalo. Espíritu Santo, ven. Dídeselo de corazón. Ven. Espíritu Santo, ven. Él está llenando, llenando. Él te está llenando. Llena este Él no desprecia a nadie que le busca de corazón. Espíritu Santo, ven. Él está glorificando su palabra en esta noche, en ese lugar. Está en su casa. Este lugar está lleno de su presencia. Llénate, llénate. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llénanos de ti, Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria. Esperamos por ti. Ven, 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 Espíritu Santo, ven. En este momento hay una atmósfera Espíritu sobrenatural, sobrenatural, porque Él está aquí, en este lugar. llenando tu vida. Cuando tu gloria desciende al lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llénanos de ti. Recibe, Espíritu Santo, recibe la llenura. vuélvenos en ti, derrama tu gloria. Vas a salir empoderado por ti. lleno del poder de Él, lleno de su presencia, santificado, santificado, limpiado, sanado, enriquecido. Eres sano, eres limpio. Milagros, reciba milagros del Señor. Él trae bendición, Él trae bendición. Más y más bendición. Gózate. Estoy aquí, desesperado por ti. El Señor está llenando este templo de una atmósfera Con sobrenatural. un corazón Él es sobrenatural. sediento. Ahora tú eres una criatura sobrenatural. Espera beber Porque el de Todopoderoso ti. Dios está llenando tu vida en este momento. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra Por eso te tiene que adoramos, adorar. Señor. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Eres sano. Queremos de ti, queremos de ti, Espíritu Santo, derrama tu gloria. Esperamos por ti. Espíritu Santo, ven.
derramado su unción en este momento. Él está aquí en esta atmósfera sobrenatural, dándote poder y empoderándote para sanar enfermos, para echar fuera demonios, para dar palabra de ciencia, para dar profecía, para liberar de opresiones demoníacas, para sanar corazones heridos, para romper cadenas de amargura, para ablandar corazones endurecidos por la tristeza y el dolor, para suplir necesidades financieras, para hacer posible lo imposible. En resumen, para que manifiestes el poder de Dios en donde quiera que tú vayas. Y todos decimos amén. Esperamos por ti. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, llena este lugar. Vamos, levanta tus manos. Ahí adelante estamos. Espíritu Santo, Espíritu Santo, llenas de. Levanta tus dos manos ahí donde tú estás. Dile: Señor, hemos escuchado tu palabra en esta tarde y has hablado claro. Tu Espíritu Santo ha hablado claro, Señor. Y hoy te decimos, Señor, estoy aquí, desesperado por ti. Con el corazón que espera beber de ti. Cuando tu gloria descienda a un lugar, toda la gente tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos con tu poder. Queremos de ti, llénanos de ti, Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria, esperamos por ti. Cuando tu gloria, vamos, cuando tu gloria descienda a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. ¿Cuántos tienen hambre? Queremos de ti, llenados de ti, dile, Espíritu Santo, derrama tu gloria, esperamos por ti. Ven, ven,
Padre bendito, oh Señor, Señor Jesús, gracias por tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, te damos gracias por llenar este lugar, por llenarnos a nosotros, por darnos tu unción y empoderarnos. Gracias por este retiro de bendición que tú has traído para nuestras vidas. Llévanos con bien a nuestros hogares, llenos de gozo, pero sobre todo conscientes de que somos seres sobrenaturales con un poder para bendecir a toda persona. Gracias, Señor. Id y haced señales, prodigios y milagros en el nombre de Jesús. Amén.